Buenas, en este vídeo os voy a explicar cómo se factoriza un polinomio y cómo se obtienen sus raíces. La factorización de un polinomio no es una operación, sino que es una forma de expresar un polinomio como producto de factores. Para ello vamos a ir paso a paso conociendo los distintos conceptos necesarios para factorizar un polinomio. En primer lugar, vamos a empezar por el concepto de raíz. ¿A qué llamamos raíz de un polinomio? Pues diremos que un valor de x es una raíz de un polinomio si, al hacer Ruffini con ese valor, el resto da cero. También hay otra forma de definir raíz, pero esta no la hemos visto en clase, por tanto nosotros nos vamos a centrar solamente en la primera, ¿vale? Es decir, que para que un número sea raíz de un polinomio, al hacer Ruffini con ese valor, el resto tiene que dar cero. Por ejemplo, imaginad que tenemos el polinomio x cuadrado menos 2x cuadrado más 2x, perdón, x cubo menos 2x cuadrado más 2x menos 1. Entonces, vamos a ver si x igual a 1 es una raíz. Pues bien, hago Ruffini y veo que el resto me sale 0. Por tanto, puedo decir que x igual a 1 es una raíz del polinomio. En cambio, imagina por ejemplo que probamos con 2, pues si al hacemos Ruffini y nos sale de resto 3. Por tanto, diremos que x igual a 2 no es una raíz del polinomio. Aquí veis cosas con el valor numérico y tal, pero eso no le hagáis caso, ¿vale? Solamente nos centramos en Ruffini. Si el resto da 0, diremos que es raíz. Si el resto no da 0, diremos que no es raíz. Pero claro, ¿qué vamos? ¿A ir probando a ver cuáles son las raíces de un polinomio? Pues no. ¿Cuál es la pregunta que nos debemos de hacer? ¿Cuáles son las posibles raíces de un polinomio? Pues las posibles raíces de un polinomio son los divisores del término independiente, pero tanto positivos como negativos. Por ejemplo, imaginad que tengo el polinomio 2x cuadrado menos 5x más 6. Pues, ¿cuáles serían las posibles raíces de ese polinomio? Pues los divisores del término independiente, tanto los positivos como los negativos. Es decir, más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos 6. Ya sabéis que los divisores de un número son aquellos números que al dividirlo por dicho número el resto da cero, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del polinomio 4x elevado a 4 menos x menos 1, pues como el término independiente es menos 1, pues las raíces serían sus divisores, es decir, el más 1 y el menos 1. Pero claro, ¿y si el polinomio no tiene término independiente? Pues entonces, si tenemos un polinomio que no tiene término independiente, lo que debemos de hacer es sacar factor común a la x más pequeña, ¿vale? Y una vez que hemos sacado factor común, eso trae consigo que x igual a 0 va a ser una raíz del polinomio. Por tanto, idea clara. Si sacamos factor común a un polinomio, x igual a 0 es una raíz del polinomio, ¿vale? Por ejemplo, imaginad que tenemos el polinomio x cuadrado menos 3x. Pues bien, como no tiene término independiente, sacamos factor común a la x más pequeña. ¿Cuál es la x más pequeña? Pues la que acompaña al 3x, es decir, esto de aquí. Por tanto, ponemos x por, abrimos paréntesis, y le quitamos una x a cada uno de los monomios, es decir, x menos 3. ¿Cómo sé yo si he hecho bien ese factor común? Porque si yo multiplicase x por x me sale x cuadrado y x por menos 3 pues me sale menos 3x, ¿vale? Y por tanto x igual a 0 sería una raíz. Imaginad que tenemos el polinomio 2x elevado a 6 menos 4x elevado a 5 más 6x elevado a 4. Pues bien, ¿tiene término independiente? No. Por tanto, sacamos factor común a la x más pequeñita. ¿Cuál es la x más pequeñita? El x elevado a 4. Pues entonces ponemos x elevado a 4 por, abrimos paréntesis, y entonces le quitamos 4x a cada uno de los monomios. Por tanto, quedaría 2x cuadrado menos 4x más 6. Y entonces ya lo que hay dentro del paréntesis, ahí ya sí hay término independiente y entonces ya me centraría en sacar las raíces del polinomio que queda dentro del paréntesis, ¿vale? Porque la de fuera ya sé que la raíz es x igual a 0, ¿de acuerdo? Por tanto, si tiene término independiente, los divisores serían las raíces serían los divisores positivos y negativos del término independiente. Pero si no hay término independiente,
sacamos factor común a la x más pequeñita y eso trae consigo que x igual a 0 sea una raíz del polinomio. Claro, ya tenemos claro cuál es el concepto de raíz, ¿vale? Es decir, la raíz ya sabéis que es cualquier número que ponga en Ruffini y que el resto de 0. Si no hay término independiente, sacamos factor común y una solución sería x igual a 0. Pues claro, ¿qué nos toca ahora? Definir lo que es un factor. ¿Qué es un factor? Pues vamos a llamar factor a cualquier expresión algebraica que sea de la forma x más un número o x menos un número o aquel factor común que realice o cualquier polinomio que sea irreducible. ¿A qué llamamos polinomio irreducible? A aquel polinomio que no tiene solución. Es decir, que en la calculadora, si yo meto el polinomio en la calculadora, me sale algo que lleve la letra i. ¿Vale? Aquí os he puesto dos ejemplos de polinomios irreducibles, ¿vale? Si los metéis en la calculadora, os salen cosas con la i. Pues bien, una vez que ya sabemos lo que es una raíz y lo que es un factor, ¿qué debemos de pensar? Pues ¿qué relación hay entre las raíces y los factores? Pues es la siguiente, es decir, si si x más a es un factor, quiere decir que la raíz sería menos a. Es decir, si x más 3 fuese un factor, pues la raíz sería menos 3, ¿vale? Si fuese x menos 5, pues la raíz sería 5, ¿vale? Es decir, hay que cambiar el signo para pasar de factor a raíz. Ya sabéis que cuando saco factor común, una solución, es decir, una raíz es x igual a 0, y si el polinomio es irreducible, pues no tiene raíces, ¿vale? Vamos a verlo con ejemplos sencillos. Pues empezamos primero con el polinomio x cuadrado menos 4. Pues bien, yo eso lo meto en la calculadora y me sale 2 y menos 2. Por tanto, por haberme salido 2, el factor sería x menos 2. Y por salir en la calculadora de raíz menos 2, pues el factor sería x más 2. ¿Vale? Le cambiamos el signo. Y acordaros que los factores tienen que estar separados por una multiplicación. ¿Vale? Vamos con el siguiente polinomio, x cuadrado menos 9. Pues lo meto en la calculadora y me sale 3 y menos 3. Por tanto, la factorización sería x menos 3 por x más 3. ¿Vale? Ya sabéis, raíz 3, factor x menos 3, raíz menos 3, factor x más 3. Vamos con el siguiente, x cuadrado menos 5x más 6. Pues lo meto en la calculadora y sale de raíces 2 y 3. Por tanto, la factorización sería x menos 2 por x menos 3. Siguiente ejemplo, x cuadrado menos x menos 2. Pues lo meto en la calculadora y sale menos 1 y 2. Por tanto, la factorización sería x más 1 por x menos 2. Siguiente polinomio, x cuadrado menos 3x. Si lo metemos en la calculadora, sale 0 y 3. Pues ojo, atención, si sale en la calculadora una raíz que es 0, ¿qué quiere decir? Que tengo que sacar factor común. Por tanto, saco factor común a la x más pequeñita y me quedaría x por, y entonces le quito una x a cada uno y me quedaría x por x menos 3. ¿Vale? Y el x menos 3 ya es un factor. Siguiente ejemplo, x elevado a 3 menos 4x elevado a 2. Lo metemos en la calculadora y nos sale 0 y 4. Como nos sale 0, sacamos factor común a la x más pequeñita, en este caso a la x elevado a 2. Pues entonces x elevado a 2 por, y ahora si le quitamos 2x a cada monomio, nos quedaría x menos 4. Y x menos 4 ya es un factor. ¿De acuerdo? Con lo cual ya se nos quedaría así la factorización. Siguiente ejemplo, x cuadrado más 2x más 1. Pues bien, si lo metemos en la calculadora, solo nos saldría el valor menos 1. ¿Qué quiere decir? Y esto es importante, ¿eh? Ojo, si en la calculadora nos sale una sola raíz, quiere decir que esa raíz se repite dos veces. Es decir, entonces ponemos x igual a menos 1 y x igual a menos 1, es decir, las repetimos, ¿vale? Ojo, siempre que en la calculadora, cuando nos salga una sola raíz, ¿vale? Con lo cual, como nos sale menos 1 y menos 1, su factorización sería x más 1 por x más 1 o x más 1 al cuadrado, ¿vale? Siguiente polinomio,
2x cuadrado menos 8x más 6. Y nos sale 1 y 3. Por tanto, su factorización sería x menos 1 por x menos 3. Pero, importante, si el polinomio empieza por un número que es distinto a 1, entonces ese numerito, en este caso el 2, tenemos que incluirlo en la factorización, al principio o al final. Yo lo he puesto al principio, pero vosotros podéis ponerlo al final. Por tanto, la factorización sería el 2 del principio por x menos 1 por x menos 3. ¿Vale? Y ya los siguientes polinomios son irreducibles, por tanto no se pueden factorizar y no tienen raíces. ¿Vale? ¿Claro? Pues bien, vámonos ahora con los ejemplitos más complicados, que son los de grado 3 o grado 4. Pues bien, nos tenemos que plantear y nos tenemos que tener claro sobre todo este esquemita, ¿vale? Si tiene término independiente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ruffini. Y una vez que haya hecho Ruffini, hacer ecuación de segundo grado. Y si no tiene término independiente, lo que tengo que hacer es sacar factor común. Ya sabéis que si saco factor común, una solución, una raíz es x igual a 0. Y luego nos tocará o hacer Ruffini o hacer ecuación de segundo grado. ¿Vale? Entonces, vamos a ir por partes para ir entendiendo cada uno de estos esquemitas. Empezamos por el primer esquemita, ¿vale? Vamos a suponer que tiene término independiente. Aquí tenemos un polinomio de grado 3 que tiene término independiente. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo metemos en la calculadora, ¿vale? Y nos van a salir 3 raíces. Pues bien, de esas 3 cogemos una, la que más rabia nos dé, la que vosotros queráis. Pues bien, yo he cogido aquí el 1, una de ellas. Pues bien, he hecho Ruffini, bajo el 1, 1 menos 1, menos 1 menos 2, 0. Pues bien, una vez que ya he hecho Ruffini, ¿qué me quedaría? Me quedarían ya 3 numeritos. Pues esos tres numeritos corresponden a la ecuación de segundo grado, es decir, 1x cuadrado menos 1x menos 2. Pues bien, igual a 0, resuelvo la ecuación de segundo grado con la calculadora y me sale 2 y menos 1. Por tanto, las 3 raíces del polinomio sería la que yo he puesto en Ruffini, 1, y luego las 2 que me han salido en la ecuación de segundo grado, es decir, 2 y menos 1, con lo cual las raíces serían x igual a 1, x igual a 2 y x igual a menos 1, ¿vale? Pues bien, si estas son las 3 raíces, ¿cuál sería la factorización? Pues tenemos que cambiarle el signo, es decir, x menos 1 por la raíz 1, por x menos 2 por la raíz 2 y x más 1 por la raíz menos 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, si tiene grado mayor que 2 y tiene término independiente, hago Ruffini. Una vez que he hecho Ruffini, con una de las raíces que me ha dado la calculadora, pues ya hago ecuación de segundo grado. ¿Vale? Resuelvo y ya me salen las otras 2 raíces. Con lo cual tendría 3 raíces. No olvidéis la de Ruffini, ¿eh? Que esta se os suele olvidar. Con lo cual hay 3 raíces. La de Ruffini y las 2 de la ecuación de segundo grado. ¿Vale? Ahora, ¿qué ocurre si no tiene término independiente? Pues que tengo que sacar factor común, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso no tengo término independiente, pues saco factor común a la x más pequeñita, que sería la x. Pues x por 2x elevado a 3 menos 4x elevado a 2 menos 10x más 12. Pues bien, como he sacado factor común, una solución sería x igual a 0, y ahora con lo que hay dentro del paréntesis ya puedo hacer Ruffini, es decir, como es de grado 3 y tiene término independiente, puedo hacer Ruffini. Todavía no puedo hacer la ecuación de segundo grado. Pues bien, lo meto en la calculadora y cojo una de las raíces que me salgan. Pues por ejemplo, yo he cogido la 1. Pues hago Ruffini, pum, 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 y me sale el resto 0. Por tanto, los 3 numeritos que me quedan, el 2, el menos 2 y el menos 12, son los coeficientes de la ecuación de segundo grado, es decir, 2x cuadrado menos 2x menos 12. Pues bien, lo meto en la calculadora y me sale 3 y menos 2. Por tanto, ¿cuáles serían las raíces del polinomio? Pues sería x igual a 0, por sacar factor común, x igual a 1, por lo que me ha salido en Ruffini, x igual a 3 y x igual a menos 2, con lo cual este polinomio tendría 4 raíces. Pues bien, ¿cuál sería la factorización? Pues primero colocaría el 2, porque el polinomio empieza por un número distinto de 1. Después el factor común, x por, y ahora x menos 1 por x menos 3 por x más 2, ¿vale?
Pues esto sería lo que debéis de saber sobre la factorización de polinomios.